La diversión de desafiar a Lord Herbert, por Doug Lerga. Capítulo 1. Londres, una semana antes del inicio de la temporada. Lady Mary Seymour admiraba la entereza de su prima, Lady Jane Montague. Estaban sentadas ambas en el corredor del 23 de Regent Street, donde vivían con sus madres desde que acudieran a la ciudad. Ese día, el marqués de Denver, cabeza de familia a pesar de que Ruth continuase vivo, estaba encerrado en el estudio de la casa junto a sus 5 hermanas. Esto era la prima mayor de los Beaufort, que se había reunido para decidir sobre el futuro de las dos jóvenes. Parecían dos niñas traviesas que hubieran sido sorprendidas en una trastada y estuvieran esperando a que se deliberase su castigo. No sería, en verdad, la primera ocasión en que recibían una reprimienda al mismo tiempo. Eran las dos primas mayores y habían pasado toda su vida juntas en la finca de Wester, propiedad del marquesado, dado que sus madres habían enviudado el mismo día de 1790 y se habían refugiado allí de los rumores maliciosos que relacionaban ambas muertes de forma escandalosa. Se decía que sus esposos, el conde de Hills y el barón de Oslo, fallecieron en un castillo del norte en una celebración secreta e impúdica que acabó de forma violenta al invadir los padres de varias de las jóvenes que allí se encontraban, hijas todas de comuneros, y que habían sido secuestradas para que los invitados gozasen de ellas, con o sin su consentimiento. Aquel feo asunto se solventó con 3 hombres muertos, 5 más heridos y 8 hombres colgados, un escándalo del que había sido difícil escapar, pero los Beaufort tenían una reputación incolume y aquellos eran 2 hombres de otra calaña. Coincidió la nobleza al punto, no queriendo insultar a los Beaufort, 2 caballeros indignos de pertenecer al clan más importante de la aristocracia inglesa. El sentimiento entre Jane y Mary era, por tanto, casi fraternal. Claro, Mary tenía 2 hermanos, Robert y Jacob Seymour, del mismo modo que Jane tenía uno, Nathaniel Montague, pero eran mayores que ellas, y habían estudiado internos en Eton primero y en Oxford después, alejándose de la finca familiar al cumplir cada uno de ellos los 8 años, por lo que desde bien niñas habían vivido juntas sin más compañía que la otra. Igual de unidos se sentían Rob y Jake Seymour con su primo Derek, de apellido Cavendish, el vizconde de Sheffield, aunque este no hubiese sido criado en Wester con ellos, sino en la finca de su padre. Siendo próximos en edad, habían estudiado juntos, aún en diferentes cursos. Nate, el hermano de Jane, era menor que ellos, y no habían coincidido en el colegio ni tampoco en la universidad. Este último estaba desde hace un par de años en Europa, disfrutando de su gran tour, ajeno a todo lo que ocurría. La realidad de ese día, se dijo Mary, regresando al presente, no consistía en una reprimienda por ellas por un acto indebido. No, no era eso de lo que se trataba en la biblioteca de la casa del tío William. Allí encerrado, ejerciendo como guía, se trataba de algo mucho más grave. Lo que se discutía era su porvenir, el inmediato, en una forma de temporada social, que significaría su perpetuo futuro. Y Jane era la que se llevaría la peor parte. De allí su admiración por la calma con la que estaba llevando el asunto. Siendo huérfana y estando el joven Nathaniel fuera, a diferencia de los hermanos de Mary que estaban allí, el duque de Rule había decidido, sin consultar a nadie, que era su derecho buscar un esposo para su nieta, y como hiciera con la menor de sus hijas, había prometido con un amigo suyo, con un título importante y una cuantiosa fortuna, a su querida nieta. Sí, para Lady Howe Beaufort, que se casó a finales del siglo anterior con un hombre 25 años mayor que ella, le resultó una condena. El elegido para Jane sumaba 47 cumpleaños más que la novia, y su unión parecía que consistiría en un verdadero infierno. Dentro de la sala, el marqués estaba acompañado de sus 5 hermanas, todas ellas mujeres rectas y honestas, pero difícilmente consideradas como ejemplares a pesar de sus nombres, dada la enérgica convicción y la fuerza de carácter que acostumbraban a mostrar.
No permitiré que el viejo haga pasar a Jane el calvario que yo viví, dijo Hope. Antes viajo a Yorkshire y lo enveneno. El tono irrespetuoso de la menor no agravió a los presentes. Era exagerado, sí, pero clara la presencia de Hope, que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender a su sobrina. Tal vez no fuera la madre de Jane, pero todas protegían a su familia como si hubieran nacido de un vientre común. Tampoco yo entregaré a mi niña a semejante depravado, la secundó Lady Felicity. No es solo la edad de ese hombre, sino su reputación. Me importa bien poco que sea marqués. Quiero que mi hija tenga la oportunidad de ser feliz. Mi marido me fue impuesto, y tampoco lo añoré cuando falleció Faith. Hablaba con otra. Sin embargo, sus palabras iban dirigidas a William. Era una afirmación poco caritativa sobre su finado esposo, pero estaban en familia y se sentían libres para hablar con sinceridad. Nadie en aquella estancia revelaría jamás las conversaciones privadas de los Beaufort. Entre ellos podrían discrepar, pero la cara a la sociedad eran como una piña y estaban de acuerdo en todo. Y en ese tema en concreto, desde luego, que tenían el mismo pensamiento, que Lord Warrior era un miserable, y también tenían un objetivo común, que Jane se casase con quien desease, siempre que fuese alguien adecuado, claro está, o al menos que no lo hiciera como un viejo decrépito, con quien nadie quiso pasar en obligaciones conyugales. La joven era inocente por el amor de Dios. Ningún Beaufort carecería de contraer nupcias de nuevo con alguien indigno del apellido y linaje que representaba, como ocurriera con Grace o Felicity, no solo porque opinasen del mismo modo, sino porque entendían la importancia de mantener la reputación de todo el clan. Solo esa falta de escándalos durante siglos y los elogios de cada monarca hacia ellos por sus abusos había logrado que la muerte de 1790 de los dos desalmados cuñados de William no afectase al resto de la familia. Si ninguna de las damas había vuelto a casarse, no había sido sino por elección propia, no por el rechazo de la nobleza dadas las circunstancias de su viudez. Aunque Denver sospechaba que ambas habían mantenido relaciones esporádicas y que el resto sabía del tema, él por su parte prefería no conocer sus intimidades, por lo que ni siquiera preguntaba a su esposa, Lady Joanna, que mantenía una excelente relación con todas ellas, bendita fuera. La cuestión es cómo lo evitamos. Las tranquilizó, no queriendo oír nada al respecto de parricidios. No le gustaba a su padre, pero no lo deseaba muerto, no cuando podía desautorizarlo a placer. Este año entran con retraso a los salones Mary, Jane y Rachel, sí, pero se les unen también Esther, que era la hermana de Rachel, como debutante, ya que acaba de cumplir los 18 años. Son muchas jóvenes y van a acaparar toda la atención dada su belleza. Nadie discutió ese punto. La familia había sido bendecida con el don de la hermosura y una figura bien formada. En cualquier caso, las hijas de Samuel Time no serán presentadas hasta la noche del 4 de junio, dejando a Mary algo de tiempo y espacio. Jane en principio no lo necesita. Aun así, 4 Beaufort solteros en Almaty será considerada una afrenta y las quejas de las madres lloverán en el palacio de St. James, como si la reina Carlota pudiera hacer algo para evitarlo. Sonrieron imaginando que muchas madres suplicarían a las patronas que se vetasen, pues unirse al ducado de Rude significaba estatus y riqueza. Cualquier noble las elegiría, perdiendo el resto de las niñas y las mejores oportunidades. Y además, había pocos caballeros aquel año, pues muchos hijos de lores se habían alistado en el ejército y batallaban en la península junto a los generales de Wellington y Hills, el almirante Sir Peter Parker. Eran conscientes de que la única forma de contentar a dichas matronas sería llevar a otros tantos varones de la familia a los salones, o ellas lo entendían así. Al parecer, William no había caído en ese detalle como salida a las críticas. ¿Cómo que 4 Beaufort? Contestó Clarity, callada hasta entonces.
¿Y qué pasa con los chicos? Se refería a ellos como los chicos, cuando eran ya hombres hechos y derechos, con sendos títulos y viviendas propias. Aunque para las 5 virtudes, como se les conocía en la casa de los nobles, dada la naturaleza de sus nombres, todos sus sobrinos serían siempre demasiado jóvenes para saber lo que les convenía, necesitando de su ayuda, aunque no la solicitasen ni la valorasen tampoco. Los dos Seymour deberían comenzar a pensar en casarse. Robert es conde y Jacob ha heredado el título de duque de Devonshire. Tienen la edad correcta. Acompañarán a Mary a los salones. También Derek podría unirse a ellos, dado que Nate está fuera. Derek tiene 28 años, se quejó Faye, la madre del vizconde de Sheffield y de Lady Sir Cavendish. Tal vez algo joven, pero dado que Esther no entrará en sociedad hasta el año que viene, no sé si se sentirá obligado a ayudar a sus primos, por lo que creo que habrá que darle un pequeño impulso. El marqués no cometería ningún error, ni replicar que los hombres se regían por nombres distintos, o que Derek tenía edad suficiente para no ser empujado, pues no tenía ganas de que se les echasen encima, ni tampoco ofrecer a su hijo George como cebo, dado que acababa de cumplir apenas 21 años y partiría hacia Europa en breve. No creía que tuviese edad para sentar cabeza, ni se lo permitiría tampoco si de repente se creyese enamorado. Del mismo modo, no le desearía ese destino a su sobrino Ned. Nathaniel Montague, barón de Oslow y hermano de Jane, con solo 26 años. 3 caballeros Beaufort en los salones eran más que suficientes, suponiendo que Derek se solidarizase con los mayores de sus primos, dada la buena relación que los unía, y además no lograrían obligarlos a pasar por el altar ni aunque se lo propusiera, lo que no tenía intención de probar siquiera. ¿Por qué no está allí su esposa? Y dejaba todo el asunto en manos de las mujeres. Joanna era considerada una más por todas ellas, lo que resultaba meritorio, dado el duro carácter que tenían todas las Beaufort, y al final las cuestiones de vestidos, fiestas, elecciones de cortejo, etc., serían elección de las damas, y William sería informado de lo que decidiesen. Únicamente en caso de una oposición importante hacia un candidato que el resto de los miembros de la familia desconociera, sería motivo para que él abriera la boca y así imponer su criterio. Ellas no opinaban sobre cómo él manejaba el extenso patrimonio familiar ni el duque de Rule. Él no entraría en los debuts de las más jóvenes. Si se lo permitían, tampoco metería la nariz en el de su hija cuando llegase el momento. Las 5 hermanas lo hacían todos juntos, y dado que profesaban a sus sobrinas un amor tal, él pensaba que estaría en buenas manos, sin favorecer a ninguna sobre los demás. ¿Pretendéis que haya 7 Beaufort casaderos este 1810? Les replicó en cambio, dejando fuera de sus cuentas a Nathaniel Montague, de manera intencionada. No dudo de vuestra capacidad de organización, pero creo que 7 bodas son demasiadas. No será tan fácil, Willy. Solo ellas lo llamaban así. Joanna no había tomado la costumbre que adquirieron las otras de la segunda esposa de su padre. Ten en cuenta que no se permitirá a ningún pretendiente cambiar de dama. Las observó con el ceño fruncido, fruto de la confusión. ¿Qué se supone que significa eso? Porque no son chicas intercambiables. Si alguien desea casarse con Mary, por ejemplo, y ella no lo escoge, perdió su oportunidad de contraer nupcias con una Beaufort. Elegir a Esther sería convertirla en segunda opción, y ninguna será tratada como tal. Todas merecen que las quieran, y ellas sean las primeras, porque no recogerán las migajas de otras, aclaró Howe tajante, asegurándose de que la idea quedara bien clara. A no ser que se enamoren del caballero en cuestión y los afectos de éste sean sinceros, claro está. Negó con la cabeza. Ningún hombre entendería semejante lógica.
Creo que deberíais escribir un decálogo sobre las normas de cortejo a las damas Beaufort, para que lo lean todos en White. Si no, va a ser un tremendo embrollo. ¿Qué hay de las jóvenes de cuna que cortejen a los chicos? ¿Podrán ellas elegir otros si son rechazadas? Se preguntó Faith en voz alta con curiosidad. Cuando sean rechazadas, querrás decir, la corrigió Grace. Hubo risas, entre otras cosas porque en teoría las mujeres no cortejaban a los hombres, pero también porque asumían que ellos tratarían de escapar de las redes de todas ellas. En cualquier caso, no era un asunto que hubieran considerado siquiera. Muchas damas querrían su atención y sería más difícil controlar señoritas que se insinuaban a Rob, Jake y Derek, básicamente porque ellos tenían la capacidad de ser más discretos, o lo que era lo mismo, como eran hombres y endemoniadamente listos, podrían ocultarse con dichas señoritas incluso de sus propias tías. ¿Nos centramos en Jane, por favor?, pidió la madre de esta. William suspiró. Era aquel el asunto más acuciante. Desde luego, ¿alguna idea? No dudaba de que ya lo hubiesen hablado sin él, y esperaba que, además del uso del veneno contra su padre, que sin duda habría sido probado por unanimidad, hubiesen llegado a algún consenso. Sí, le informó en efecto Hope. Hacerla desaparecer. ¿Desaparecer? ¿Cómo así?, inquirió el marqués con calma. Sabía que lo que fuera a escuchar no sería una locura, sino un plan bien madurado. Contaremos a cualquiera que quiera escucharnos que está enferma, una dolencia muy contagiosa, y que debe mantenerse aislada en la finca familiar, en Wester, lo que no admite visitas. 2 de nosotras pasaremos semanas a su lado, en teoría cuidándola. Eso no supone más que dilatar lo inevitable, negó con la cabeza sin deducir el sentido de todo aquello. Sí, el elegido de su padre muere, buscará otro igual o peor. Hubo más risitas. Desde luego, el fallecimiento del caballero impuesto supondría una ventaja. La cuestión es que ella no estará encerrada, sino en Edimburgo. ¿Vais a llevarla a Escocia? Si osáis hacerlo, antes o después, se sabrá, sentenció. De algún modo acabarán enterándose en Londres. No es que me preocupe la reacción de padre, pero sí la reputación de Jane, y de cómo pueda afectar al resto un plan tan descabellado. Son 10 jóvenes a las que hay que casar en los próximos años. ¿Quién va a interesarse por lo que ocurre en el norte, siendo que la capital de Inglaterra bullirá con tantos Beaufort? El marqués de Denver necesitaba entenderlo bien. Diréis que Jane está enferma y la llevaréis a buscar esposo a Edimburgo, repitió despacio, asumiendo lo que eso significaría. Exacto. Es muy probable que, siendo así, se case con un escocés. No con un inglés, ¿lo habéis pensado? Sí, pero es un mal menor, o mejor dicho, el menor de 2 males, razonó Grace. Es un escocés o un inglés viejo y decrépito. Y si incluimos en la dote una casa aquí, Jane podrá venir cada vez que lo desee, con o sin su marido. Tendrá para siempre un hogar propio cerca de nosotros. Visto así, Escocia se convertía en el summum de la civilización para la cabeza de familia. ¿Creéis que funcionará? ¿Que encontrará a alguien? Jane no es tonta, Will. Sabe que está en juego y cuáles son sus opciones. Ninguna mujer con nuestro apellido lo es, afirmó con seriedad y la más absoluta convicción él. Es consciente de que no tiene demasiado tiempo, siguió la madre de la joven aludida, y que tal vez haya que elegir una vida que la tenga satisfecha, no feliz, y también alejada de los suyos, pero aceptará por su propio bien. ¿Aún no lo sabe? Es su derecho a elegir. Además, antes tenemos que estar todos de acuerdo en esto, pues las consecuencias, buenas o no, incumben a la familia al completo. Creí que el derecho de elegir lo tenían los progenitores, no las jóvenes.
protestó el marqués, recibiendo muchos gestos de reproche al respecto. No me miréis así, yo era un crío cuando os casaron, apenas tenía barba y padre aún estaba en buena forma. No pude evitar lo que ocurrió. Afortunadamente, tuvisteis unos hijos maravillosos. Denver adoraba a sus sobrinos. 3 habéis enviudado ya. 2 lo hicisteis de hecho bastante jóvenes. Y aunque la muerte de un esposo no sea algo de lo que alegrarse, a mí no me engañáis, disfrutáis con discreto de la libertad que eso implica. Olvidad lo que acabo de decir, no quiero saberlo, rectificó de corrido, escandalizado ante la idea de un momento de sinceridad indeseado. Pero que no necesites saber no significa que ciertos cotillas no pretendan contarme más de lo que en realidad escucho. Y es innegable que tanto Samuel como Charles, sus 2 cuñados vivos, son buenos esposos y padres. Ninguna de ellas se sonrojó ni asintió, ignorando las conclusiones de un hermano que, como había especificado, prefería no saber. Entonces, ¿está todo ya atado y bien atado? Está decidido. Jane a Edimburgo. De acuerdo, confirmó sin necesidad. Era una decisión en firme. Continuó con el otro asunto, esto es, la otra joven. Hablemos pues de Mary. Es la mayor, ha cumplido 21 años y en un par de temporadas más como máximo será ya una solterona. Tiene también en su contra que 2 primas debutarán en 8 y 10 semanas y otras tantas les van detrás pisándole los talones. ¿Cuántas más han de debutar? 10 chicas en 6 años, además de Jane, le recordó su hermana menor. Lo que deja a Mary en una posición precaria en comparación con el resto, se quejó la madre de esta. Podemos subir su dote, doblando la más alta de esta temporada, propuso Clarity. Eran una familia con muchos recursos y no necesitaban un matrimonio de conveniencia. Eso sí, controlarían dicha cantidad para evitar que cualquier desafortuna se gastase el montante en poco tiempo y quedara la menor de los Seymour económicamente desamparada. Mi hija no es un saco de dinero, protestó Grace, condesa de Hill, ni necesita de una gran fortuna para prometerse. Es bella, juiciosa, habla francés e italiano, canta bien y baila mejor. Es un gran partido. ¿Podemos dejar de hablar de dinero? Es vulgar, pidió Holt con tono aburrido. Lo que significa... William quería acabar cuanto antes aquel infierno, así que ignoró a la menor de sus hermanas. 6 años más, y los 5 chicos, el suyo incluido, no lo superaría. Acabaría huyendo a las colonias a visitar a su viejo amigo Foster y regresaría cuando todos estuviesen establecidos. Centrémonos a corto plazo, si os parece, dijo Felicity. La madre de Jane y yo nos marchamos de Londres con ella. Esparcid los rumores sobre su enfermedad cuanto antes. Desaparecerá hoy mismo de la casa. Así los criados dirán lo mismo que nosotros si son preguntados por el servicio de otras casas. Y en una semana subiremos a Edimburgo con discreción, pasando primero por Greta Green. ¿Y eso? Quiso saber William. Por si acaso. Tampoco entendió esa parte, pero no le importó. El resto parecía estar de acuerdo y lo consideraba razón suficiente para no discutir. Mientras, dijo Faith, Grace, Clarity y yo nos ocuparemos de que Mary acuda a todas las fiestas y que conozca a los mejores partidos. No es necesaria una boda rápida, pero sí un compromiso en breve. Lo lógico sería intentar casarlas por orden de edad, o prometerlas al menos. Siendo estrictos con el protocolo, no era obligatorio siquiera que las hermanas respetasen dicho sistema, pero, salvo que alguna de las primas se mostrase recalcitrante al respecto del matrimonio, los Beaufort intentarían que así fuera. Si las casamos a todas en 15 años me sirve, dijo en un susurro Denver, definitivamente agobiado. Para su desgracia, lo escucharon y le llovieron miradas de censura. Si casamos a los 15, querrás decir, le amonestó la mayor, con voz dura.
Por enésima vez, Will, los chicos también han de casarse. El tuyo será la cabeza de familia de todos nuestros hijos, a pesar de sus títulos. Así que no creas que vas a poder esquivar esta historia, porque no te lo permitiremos. A veces todas ellas le daban miedo. Adiós a su marcha secreta a los Estados Unidos de América. Si huía, lo encontrarían y lo obligarían a volver a nado como castigo. 15 bodas, pues. ¿Estamos todos de acuerdo? Hubo un asentimiento general. De acuerdo. Entonces llamemos a Jane y contémosle lo que hemos planeado para ella, dijo el marqués asumiendo el mando. Y confirmemos que también le place la idea de burlar a Ruth. Solo hablaremos con ella, su madre, su tía Hope y yo. Nadie más estará presente para que ni la propia Jane conozca quiénes son cómplices de su destino. Del mismo modo, nadie debe saber lo que va a ocurrir. Y eso se extiende a nuestros propios hijos, Mary incluida, por más que pueda sufrir por su prima. Lo que no quieras que se sepa, no se lo cuentes a nadie, ¿está claro? Era una pregunta retórica, y no solo porque estuviera de acuerdo, sino porque el tono de Denver no admitía réplica. El resto, ordenó Grace, la madre de Mary, nos vamos ahora mismo con mi hija a Gunther a tomar un helado, alejándola de la supuesta enfermedad. Allí le explicaremos la aflicción de Jane y de paso a quien va a encontrarse en cada salón, quién le conviene y a quién no acercarse. En resumen, comenzaremos a prepararla para lo que se le viene encima. Contáis con 2 horas para lleváosla y que mañana envíen el equipaje a la finca de Wester. Hubo un asentimiento general. Triste. Las primas se adoraban e iban a añorarse mucho, y además una mentiría a la otra, pero era necesario. Tal vez falte una semana para que arranque la temporada, sin embargo, ya tiene su membresía en Almars, y conocemos las fiestas del próximo mes, al margen de lo que pueda incluirse a última hora, así como los días que recibe cada familia para ir a tomar el té matutino, alfrescos, baile, ópera y teatro, algunos castillos de fuegos artificiales en Vauxhall, y lo más importante es que no se sienta presionada. Con esa agenda es imposible, dijo William con sarcasmo. Creo que lo dejaremos aquí. Parece que el marqués ya se siente hastiado de intrigar. Este se encogió de hombros en absoluto ofendido. No nací con vuestra capacidad infinita para ordenar la vida del resto, dijo con valentía, burlándose de todas ellas. Que entre Jane y llevaosla Mary y buena suerte. En realidad debería estar deseando buena suerte al resto de las madres de las solteras que participarían ese año de la temporada, ya fuera en Londres o en Edimburgo. No tenían nada que hacer contra el clan Beaufort. Esas 5 damas lograrían sus propósitos, arrasando por el camino con quien tratase de interponerse entre ellas y lo que deseaban para sus niñas.